Buenas noches. El siguiente tema a tratar es sobre radiología torácica en UCI. Dentro de los objetivos está conocer las indicaciones de la radiografía de tórax en la UCI, repasar los hallazgos patológicos más frecuentes en radiología torácica en pacientes críticos, conocer la posición normal y posibles complicaciones de los distintos tubos y las vías utilizadas como los catéteres venosos centrales. Entendemos que el American College of Radiology no indica realizar radiografías diarias en UCI, salvo haya un cambio en el estado clínico del paciente tras algún procedimiento como colocación de tubo endotraqueal o catéteres. Y los hallazgos torácicos más comunes son edema pulmonar, barotrauma, atelectasias, neumonía, aspiración, tromboembolismo pulmonar, hemorragia pulmonar, derrame pleural y neumotórax. Veremos algunos de estos casos más frecuentes, como por ejemplo la ventilación mecánica y el barotraumatismo pulmonar. Este barotraumatismo pulmonar se produce por la utilización de ventilación mecánica con presiones pulmonares elevadas que puede ocasionar rotura alveolar, neumomediastino, enfisema subcutáneo, neumotórax, aire en retroperitoneo o aire libre en la cavidad peritoneal. Es importante reconocer precozmente el aire extraalveolar, ya que el neumotórax puede ser potencialmente letal. En la imagen esta es una radiografía de tórax de una paciente mujer de 74 años intubada e ingresada en la UCI por un postoperatorio complicado tras una artrodesis de columna que mostró neumotórax en la flecha naranja, neumomediastino, que indica la flecha azul, y enfisema de partes blandas, que indica la flecha verde. Todo ello compatible con barotraumatismo pulmonar. Las atelectasias son muy frecuentes en la UCI como consecuencia de la depresión neurológica, la intubación endotraqueal, ventilación mecánica y la posición supina. En la radiografía se verán como una consolidación indistinguible de una neumonía o una aspiración. Puede cambiar rápidamente a diferencia de las neumonías. En la imagen se muestra la radiografía de tórax de un paciente de 75 años que ingresa a UCI por un absceso retroperitoneal y empiema. La radiografía mostraba una atelectasia completa de pulmón izquierdo que se resolvió parcialmente un día después. En cuanto a las neumonías, estas se producen entre el 10 al 20% de los pacientes ingresados a UCI. En las radiografías se ven como zonas localizadas o difusas de consolidación que aparecen y progresan en días. Raramente presentan un rápido empeoramiento en horas, lo cual es más típico de las atelectasias, edema pulmonar, aspiración y hemorragia. La imagen corresponde a una radiografía de tórax de una paciente mujer de 78 años ingresada en UCI por un shock séptico de origen urinario y neumonía por influenza A, que muestra consolidaciones pulmonares difusas bilaterales, como lo indican las flechas azules. En el tromboembolismo pulmonar se incluye en el diagnóstico diferencial con el síndrome de distrés respiratorio agudo. En caso de dudas hay que hacer una angiotomografía de arterias pulmonares para poder distinguir entre ambas entidades. Las imágenes corresponden a una radiografía, la primera es una radiografía de tórax de una paciente mujer de 87 años con disnea súbita y dímero D elevado, a quien se realizó una angiotomografía de arterias pulmonares que mostró un defecto de reflexión central, está indicado por la flecha naranja, a todas las arterias pulmonares lobares. En el derrame pleural puede ser difícil distinguirlo de consolidaciones pulmonares basales porque en la radiografía en decúbito el pinzamiento de los ángulos costofrénicos suele estar ausente. Vemos como un paciente de 80 años que ingresa por disnea severa y fibrilación auricular de nueva aparición, se observa un aumento de densidad en los campos pulmonares medio e inferior derecho,
que no borra los vasos parenquimatosos en relación con derrame pleural ipsilateral. El neumotórax. En la radiografía de tórax en decúbito, el aire normalmente se localiza en el espacio pleural anterior y es difícil de evaluar. Puede observarse un neumotórax subpulmonar como una línea pleural visceral visible en la base pulmonar. Otros signos que suele presentar está el signo del surco profundo, el signo del diafragma doble con visualización del ángulo costofrénico y una delimitación más precisa del hemidiafragma ya que está rodeado de aire. En la radiografía de tórax, que es en decúbito, y la tomografía de tórax de un paciente varón de 80 años que ingresa con disnea súbita, se visualiza un neumotórax con distribución basal derecha, un seno costofrénico derecho muy profundo y radiolucente, y una delimitación muy precisa del hemidiafragma ipsilateral que está rodeado de aire. En los tubos endotraqueales, el extremo distal del tubo debe estar situado varios centímetros por encima de la carina, aproximadamente 2 centímetros por encima. Las complicaciones que suele presentarse si el tubo está demasiado bajo puede estar en el bronquio principal, provocando una hiperinsuflación del pulmón, una rotura alveolar, neumotórax y colapso del pulmón contralateral. Si el tubo está demasiado alto, puede desplazarse a la hipofaringe o a la laringe, ocasionando una ventilación escasa o distensión gástrica. En la radiografía se muestra, es una radiografía control tras la intubación de un paciente varón de 65 años que ingresa a UCI tras una parada cardiorrespiratoria. Se observa una intubación selectiva del bronquio derecho, que indica la flecha azul, que causa una atelectasia completa del pulmón izquierdo. Por último, en el catéter venoso central, estos se van a colocar mediante punción percutánea de las venas yugular interna o subclavia más frecuentemente. Su correcta ubicación es en la vena cava superior. No es recomendable que el catéter llegue a la aurícula derecha porque esta puede ocasionar arritmias o la inyección de tóxicos que no diluidos en el corazón. En la imagen se muestra un catéter endovenoso bien colocado con acceso yugular izquierdo que indica la flecha naranja y el extremo en la vena cava inferior en la flecha amarilla.